A esta hora de la tarde, amigos y amigas, saludamos al doctor Mauricio Andrés Toro Orjuela. Bienvenido a Debates, ¿cómo le va? Un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación y conversar sobre todos estos temas tan importantes El para do- los jóvenes. Gracias, doctor. El doctor Mauricio Andrés Toro Orjuela es el presidente del ICETEX desde el 5 de septiembre de 2022. Doctor, ¿ha logrado a la fecha los objetivos con los que llegó a esta oficina? Sin duda hemos avanzado a pasos agigantados frente a lo que hemos denominado la humanización del ICETEX. En estos 7 meses de trabajo, pues hemos hecho cosas que no se habían hecho en los 70 años de existencia de esta institución. Dos de ellos que son fundamentales para todos nuestros beneficiarios. El primero, pues la reducción más alta de la historia del ICETEX de tasas de interés. Para poner en contexto a las personas que nos están viendo y oyendo, los créditos de ICETEX iban atados al IPC más 11 puntos, 12, 14 puntos porcentuales de interés, y desde el año 2023, empezando este año, nosotros hemos reducido la tasa a simplemente el IPC más 2% para todas las personas que son muy juiciosas con su pago, que hacen el esfuerzo por pagar como premio y reconocimiento a esa cultura de pago, y más 3% para aquellos pues que tienen un crédito independientemente de si están al día o no han estado al día todo el tiempo. Esto quiere decir que hoy en ICETEX no hay ningún beneficiario del millón de beneficiarios que tenemos que tenga una tasa máxima de IPC más 3%. Esto se vio solamente un año, hace 70 años, cuando se creó la entidad, y no volvió a pasar nunca más. Eso quiere decir que sí hemos avanzado en la reducción de tasas y en la humanización del crédito. Sabemos que aún es insuficiente. Hay un grupo de jóvenes que, a pesar de esto, todavía les sube un poco su recibo por el IPC tan elevado, sobre lo que estamos trabajando ya muchísimo para poderles ayudar a ese grupo de más o menos 90.000 del millón que todavía ven ese incremento, pero el resto de ciudadanos y de beneficiarios pueden ver cómo esa reducción les ayudó. Y en segundo lugar, algo que es súper importante y que es muy, muy esencial en esto, es que los nuevos créditos, es decir, la gente que sale del cole y entra a la U, para que esto lo sepan los padres de familia, gracias a las universidades hoy van al 0% de interés. Esto sí no había pasado nunca, que los créditos de ICETEX vayan solamente al IPC. Y eso es muy importante porque vamos a evitar la capitalización de intereses durante la época de estudios, que es eso que se cobraba intereses sobre intereses sobre intereses. Y cuando la gente se graduaba decía, pero venga, ¿yo por qué salí debiendo tanto dinero si yo solo pedí 30 millones? ¿Y por qué 60? ¿Por qué 40? ¿Qué es lo que está pasando? Era que se capitalizaban intereses sobre intereses en esa época de estudios, y hoy, gracias a esto, en esa época no va a pasar, y así el joven sale debiendo precisamente pues lo que pidió prestado más solamente el IPC. Y esto es histórico para aquellos padres que decían, no, que eso es muy caro, que eso ya no es ese ICETEX que de pronto alguien tiene en su cabeza. Este es un ICETEX con unas tasas más humanas y más justas, y ahí hemos avanzado. Y cierro para decirte algo que en estos 7 meses hemos venido cumpliendo, tampoco el tiempo que ha sido, pero tanto lo que hemos hecho, y es que hay algo también fundamental. Hemos empezado a llegar a los municipios, a las regiones y a los departamentos donde antes no llegábamos. Esto se concentraba en Bogotá, por allá en Barranquilla, algo en Medellín, pero ¿qué pasa con el resto del país? El resto del país tiene que entender, tiene que poder conocer, tiene que poder hacerse a los beneficios de ICETEX, y por eso hemos empezado a visitar todas las regiones para decirle a los jóvenes donde no hay oportunidades que aquí hay una oportunidad para que estudien, para que se formen. Así que ahí vamos, caminando lentamente, dando muy buenas noticias y transformando ese ICETEX por uno más humano. Como dice usted, doctor, se está logrando poco a poco la humanización en esta entidad, como es el ICETEX. ¿Cuántos jóvenes en Colombia a la fecha se están viendo beneficiados con estas muy interesantes iniciativas? Bien, nosotros tenemos 1 millón de usuarios aproximadamente, de los cuales, y esta cifra sí que es importante, 500.000 aproximadamente no tienen que pagar absolutamente nada, es decir, tienen créditos condonables al 100%, tienen la posibilidad de hacerse al beneficio de algunos fondos que tenemos nosotros, por ejemplo, para beneficiar a población indígena, a población afro, a población rom, a víctimas del conflicto, a personas con discapacidad, a jóvenes talentos. Es decir, nosotros tenemos una serie de ayudas y de beneficios para esos 500.000 que hoy no tienen que pagar o absolutamente nada de su crédito o solo una parte. En segundo lugar, nos quedan otros 500.000
De esos 500.000 jóvenes, también hay que decir que de ese grupo hay una gran cantidad, 300.000 más o menos, que tienen 3 beneficios en nuestros créditos para que la gente los conozca. Son los beneficios de protección constitucional para todos aquellos que tienen un SISBEN hasta la categoría C7 y que son personas vulnerables. A ellos les prestamos con unas condiciones especiales, sin tasa de interés, solo pagando el IPC. Tienen un derecho a un subsidio de sostenimiento que, aunque modesto, les ayuda para poder tener para las fotocopias, para algo del transporte, y un beneficio, y es que cuando se gradúan se les condona el 25% del crédito, para que de esa manera les podamos ayudar mucho más con su proyecto de vida. Así que lo que hay que decir es que en general de ese millón solamente quedan unos 200.000 que tienen que pagar a full, digamos, su crédito, pero para todos hoy la reducción de la tasa se dio. Todos los créditos que tenían tasas superiores al IPC más 3, todos, absolutamente todos se vieron beneficiados. Hoy no hay nadie que tenga un crédito superior a esa tasa cuando venían pagando el 14%, el 10%. Así que beneficia pues a ese universo gigantesco de jóvenes que tenemos. Presidente del ICETEX, Mauricio Toro, en estos 70 años, ¿a qué regiones de Colombia está llegando donde nunca había llegado esta entidad? Estamos empezando por territorios nacionales, entonces ya estamos en Mitú, hemos estado en el Baupés, hemos estado en Arauca, Amazonas, es decir, llegando a toda esa parte donde nunca se había ido de manera presencial, a esas veredas donde las personas no tenían cómo. En el Valle del Cauca también hemos hecho un despliegue muy importante en municipios donde nunca habíamos estado, porque siempre se había concentrado, pues sin duda, en lo que es Cali como capital y de pronto unas 2 o 3 ciudades grandes, entonces va uno a Palmira, va uno a Jamundí, pero ¿qué pasa con el resto? De hecho, nos hemos concentrado también mucho en el Pacífico, en Buenaventura, gracias a que el Comité Cívico del Paro pues ha hecho una labor impresionante de traer la oferta nacional allá al Pacífico para pedirle a toda la nación, venga, aquí estamos con necesidades. En Buenaventura estamos trabajando muy de la mano con el Comité Cívico del Paro, con la alcaldía, con la diócesis para poder llevar, digamos, todos los beneficios que podamos. También estamos haciendo un esfuerzo por llegar a otros municipios que antes era, digamos, no prioridad. Cartago está cerca a Risaralda y tiene posibilidades, pero el resto de los municipios del Valle del Cauca, cuando uno habla de Toro, cuando uno habla de Viges, cuando uno habla del resto de estos municipios y de las veredas sobre todo, allá no hay presencia institucional y estamos hablando de uno de los departamentos más importantes de Colombia y allí también estamos llegando. Entonces, acabamos de llegar de La Guajira, hemos estado en Barranquilla, en el Atlántico, entrando por Barranquilla y yendo a todos esos municipios alejados de la capital con ese objetivo. El objetivo de nosotros es visitar 200 municipios al año donde nunca habíamos estado, para cerrar con 800 en el total del cuatrenio, donde el ICETEX nunca se había aparecido. Y parece particular que uno le diga a la gente, oiga, somos el ICETEX, y que nos digan, ¿qué es ICETEX? Y uno, claro, la visión centrista de quienes vivimos en capitales, pues le parece o no, ¿cómo así que usted no va a saber? Pero si eso lo conoce, pues resulta que no, que cuando usted llega a esas veredas, a esos municipios pequeños, no hay oportunidades, no conocen que tienen la posibilidad de hacer su sueño de vida realidad, de coger sus planes de vida y dedicarlos a ese proyecto con el que han soñado y evitar así que se nos vaya la juventud al conflicto armado, al narcotráfico y a la delincuencia, y por eso el objetivo de llegar a esos territorios. Doctor Mauricio Toro, ¿qué requisitos, hagamos un poco de pedagogía, qué requisitos debe reunir un joven estudiante para acceder a un crédito del ICETEX? Bien, lo primero es haber terminado claramente pues el colegio y tener sus pruebas ICFES, y tan pronto las tenga pues ir a la universidad y solicitar la admisión en esa universidad. Tan pronto tenga su prueba ICFES y su admisión en la universidad, viene a ICETEX y dependiendo de la línea de crédito que vaya a tomar, el puntaje en esas pruebas ICFES. Entonces, por ejemplo, para una línea a corto plazo, que es que la persona puede coger y dividir en 6 cuotas iguales el semestre. Entonces, esa a corto plazo requiere un puntaje de 230 puntos en las pruebas ICFES más la admisión de la universidad. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la línea a mediano plazo, que es que la persona durante la carrera paga el 30% del crédito y el 70% después, tiene 5 años para pagarlo. Es decir, que mensualmente está haciendo un aportico para ir pagando parte de ese crédito y ya cuando se gradúa tiene unos meses de gracia y arranca a pagar el resto. Esa línea
requiere de 240 puntos en las pruebas ICFES y de 300 puntos para la línea de largo plazo. ¿Y cuál es la línea de largo plazo? Es la línea donde no paga absolutamente nada durante los 5 años de la carrera o lo que dure la carrera, 1 año de gracia para que pueda conseguir trabajo y posteriormente 10 años para pagar su crédito. Sin embargo, entendiendo que en territorios el mérito académico es distinto, es decir, los mismos puntajes que se piden en una capital no deben ser los mismos en los municipios más pequeños. Para los municipios pequeños hemos destinado de 2.000 cupos para sobre todo 193 municipios que tienen la tasa de tránsito más baja, es decir, que del colegio, del total que se gradúan, muy poquitos pasan a la universidad. Para ayudar a esos municipios a aumentar la tasa de tránsito, hemos destinado unos créditos con un puntaje de 170, es decir, que es por debajo, digamos, del promedio nacional, para así ayudar al mérito en esa región y jalar los estudiantes que están en esos municipios que no llegan a la universidad. Así que son solo esos requisitos: las pruebas a ver con el puntaje dependiendo de la línea y simplemente tener sin duda la aceptación en la universidad. Para algunos se pide un deudor solidario, para otros no. Ya tenemos 7.000 créditos que no requieren deudor solidario, pero aquellos que tienen que tener deudor solidario tienen una buena noticia. Ya no se pide ni que tengan patrimonio, ni propiedades, ni bienes, ni trabajo, ni que sea rico, simplemente que tenga un buen comportamiento crediticio, es decir, que no esté reportado en una central de riesgo y ya, eso es todo el requisito. Así que es muy fácil acceder y en cualquier caso de que requieran más ayuda, simplemente nos dicen a nosotros para acompañarlos en el proceso. Y uno que tiene la oportunidad, disculpe que hable en primera persona, uno que tiene la oportunidad de hablar con los estudiantes dicen, caramba, yo como que no me retiro, la cosa ha cambiado en el ICETEX para poder estar allí, recibir el apoyo económico y luego intentar pagarlo poco a poco. Hablar de deserción, yo creo que esa palabra lentamente va desapareciendo. De acuerdo, y esto es otro mensaje importante para, por ejemplo, quienes están en las universidades públicas. Muchos de quienes están en las universidades públicas en programa de gratuidad, que no tienen que pagar pues su matrícula, que es lo que se llama matrícula cero, también requieren de sostenimiento, es decir, cuánto me vale vivir, porque muchos de ellos vienen de otros municipios en la capital donde está la universidad o en la ciudad donde está, los libros, las fotocopias, la alimentación, nosotros también les prestamos para sostenimiento. Tenemos una línea de crédito destinada para sostenimiento para aquellos jóvenes que tienen como, digamos, solventar la universidad, ya sea por gratuidad o ya sea porque un familiar se las paga, pero y el resto no lo tienen. Y aquí prestamos también hasta 7 salarios mínimos por semestre para que la persona pueda pues continuar con sus estudios. Entonces, en el caso de los beneficiarios de la pública, muchos sacan un crédito con nosotros para poder pues solventar sus gastos y así no desertar de la universidad. Y es un mensaje también para algunos. No importa en el ICETEX el semestre en el que esté, que hay muchos que piensan que no, yo no arranqué la carrera con ICETEX, entonces ya, mejor dicho, allá no me van a prestar y estoy en 5º semestre, mi papá se quedó sin trabajo, yo no he podido solventar lo que falta y desertan. No, aquí pueden llegar y pedir para un semestre, para 2 semestres, para todos los semestres, para el último, para lo que quieran, mientras cumplan esos requisitos. En el caso de los que van a pedir, no desde el inicio, sino que ya están estudiando y requieren, ya no requieren pruebas ICFES, sino simplemente un promedio superior a 3.4. Eso también es importante. Qué bien. Quedó listo el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo le fue al ICETEX? Muy bien, muy bien. 4 artículos importantes. El primero de ellos destinado al plan de salvamento para ayudarle a las personas que tienen las deudas más difíciles de pagar, hacerles unas campañas de descuentos parciales sobre capital, sobre los intereses para que puedan normalizar su crédito a mejores condiciones y continuar con ese proyecto de vida. También para incentivar la buena cultura de pago, aquellos que hacen un ejercicio, y esto es muy importante, que hay gente que es muy cumplida, gran cantidad, más o menos 89% de nuestros beneficiarios se quitan ese pan de la boca para poder pagar ese crédito y para ellos también hemos pensado que ese plan de salvamento aprobado en el plan de desarrollo le permita tener como unos incentivos. Oiga, usted ha sido juicioso, mantenerles una tasa preferencial y premiarlos. También hay otro artículo importante que nos habilita a nosotros para poderles bajar puntos debajo del IPC. La ley no le permite a ninguna entidad
pues cobrar menos del IPC porque es menos de la inflación. Entonces, pues eso entraría en pérdidas y la entidad se vería afectada. Gracias a este artículo nos permite a nosotros poder ir a buscar recursos para ayudarles a aquellos que tienen un crédito donde solo pagan el IPC y como el IPC pasó del 5,71 al 13,12, pues se les incrementó el recibo. Para poderles subsidiar parte del IPC mientras baja un poco, ese artículo nos permite ir a buscar 175.000 millones de pesos para eso. Y otro artículo que es importante y es el de cuentas abandonadas que nos permite mantener subsidios de tasa baja durante los próximos años. Y cierro con uno que nos habilita un nuevo mecanismo de financiación en el ICETEX. A este nuevo mecanismo, ya, esto es maravilloso. Vamos a arrancar con 1.000 créditos de este tipo. Tienen 4 características que son importantes, que se llama pago contingente al ingreso. Primera característica de esta nueva modalidad de crédito, de los 1.000 que vamos a sacar, solo para nuevos créditos, no es retroactivo. Lo primero, que el joven no paga nada durante la época de estudios. Segundo, muy importante, que mientras no consiga trabajo después de que se gradúa, no paga nada, ni intereses ni cuotas. Esperamos a que consiga un buen trabajo. En tercer lugar, cuando consigue trabajo, su cuota, el valor de su cuota no va a superar el 20% de su ingreso. Hoy tenemos gente que dice, oiga, la cuota del ICETEX se me lleva el 60, el 80% de mis ingresos. Aquí no va a pasar eso. En quinto lugar, algo importante, y es que hay una retención del empleador para evitarle al joven todos esos trámites. Cuando se emplea, el empleador coge el 20% del salario, lo paga al ICETEX, le ahorramos trámites, llamadas, recibos, reportes en centrales, todo ese dolor de cabeza de la tramitología simplemente queda en pago automático y adicionalmente a eso no se va a cobrar si el joven no gana más de un salario mínimo. Es decir, que si gana solo un salario mínimo, ahí no le cobramos hasta tanto no empieza a ganar mejor. Y además no necesita codeudor. 1.000 créditos que vamos a colocar cada año de este tipo, gracias a ese plan de desarrollo a una ley de 2016 que nos lo habilita. Es decir, estamos cambiando, nos estamos humanizando, estamos entendiendo la realidad de los jóvenes para tener créditos más flexibles, más humanos, pero sobre todo más cercanos. Qué maravilla, qué bien, doctor. Para finalizar, ¿qué tareas quedan pendientes para el segundo semestre del presente año? Bueno, para el segundo semestre nos queda una tarea supremamente importante, es la erradicación de la reforma a ICETEX, para que cada uno de estos beneficios que hemos venido dando durante esta administración, durante este gobierno, pues no queden, digamos, a potestad de quien está, porque la idea de nosotros es que esas condiciones positivas que hemos logrado con tanta dificultad se mantengan para beneficio de los jóvenes, porque si esto no se mantiene ya en adelante, pues puede pasar que cuando uno no esté, llegue otra persona con una visión de un banco otra vez, y esto no es un banco, esto es una entidad social que acompaña proyectos de vida, decida, no, subamos las tasas al 20% y empecemos a cobrar y empecemos a hacer no sé qué cosas y vuelve y digamos que daña ese avance de humanización de ICETEX y por eso queremos es que esto quede regulado y reglamentado por una ley donde garanticemos créditos humanos a unas tasas máximas de interés, con unas cuotas mejores, con una transformación tecnológica, con una mejor distribución de esa operación, es decir, esa modernización de la entidad debe quedar en una ley de la República para que así se proteja a todos nuestros beneficiarios y a la entidad durante los próximos años para que la entidad se pueda fortalecer generando más oportunidades con mejores condiciones. Así que eso esperamos en el segundo semestre erradicarlo y avanzar en esta humanización que hemos caminado ya. Lo que entiendo, doctor, que esta reforma entra a estudio en el Congreso de la República. Así es, tendríamos que erradicarla en el mes de agosto y empezaría la discusión. Qué bien. Pues, doctor, muchas gracias y todos los éxitos para usted. Muchísimas gracias a ustedes por la generosidad, mucha salud física, mental y prosperidad, y que sea esta una oportunidad para decirle a las padres, a las familias, es no dejen a sus hijos sin estudiar, que aquí hay una gran oportunidad. Nadie les presta a estas condiciones de condonabilidad, de tasas bajas, de tasa cero de interés sobre IPC, es decir, acérquense que aquí hay oportunidades maravillosas. Ese ICETEX que la gente tenía en la cabeza, ese ya no es, este es un nuevo ICETEX humano, distinto, cercano, y lo van a ver ustedes en nuestras oficinas, donde además, Oscar, cierro con esta cuña. Los jóvenes que hoy trabajan en nuestras oficinas y en nuestro call center son jóvenes ICETEX.
El nuevo operador de oficinas y de call center, le hemos pedido que el 60% de las personas que contrate sean jóvenes deudores de ICETEX que estén entre quinto y décimo semestre. Así que los atiende alguien que los entiende, joven, que necesita ese trabajo, y eso es muy importante. Entonces, estas son las muestras de humanización aquí de brazos abiertos. Muchas gracias por la oportunidad y un abrazo gigante al Valle del Cauca y a Cali. Qué bien, doctor, y felicitaciones. Era el doctor Mauricio Andrés Toro Orjuela, presidente del ICETEX desde el 5 de septiembre de 2022. Hasta pronto, doctor. Un abrazo enorme. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con mucho más en debates.